Excelente. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos de donde nos estén viendo el día de hoy. Mi nombre es Antonio Huerta. Estamos transmitiendo en vivo hoy desde Springfield, en el estado de Oregón. Ojalá que estén listos para esta conversación, esta charla hoy con nuestro invitado Fernando Llanos, director de Matria. Pienso ahorita por la fecha, hoy es 17, pero ya en 3 días festejamos en México el aniversario de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, pienso que el tema no podía estar mejor pensando un poquito ahorita en la situación que estamos viviendo, tanto en Estados Unidos como en México. Creo que el tema de hablar un poquito sobre la historia de México y qué mejor pensando un poquito en la charrería y el papel que la charrería ha jugado en la historia de México. Nuestro invitado el día de hoy, Fernando Llanos, nos va a hablar un poquito de su película Matria o Madre Patria. Y pues bueno, como siempre, a todos aquellos que tengan preguntas, comentarios, pueden hacerlos durante la presentación, pero también al final vamos a abrir espacio para poder platicar un poquito y también si hay alguna pregunta o comentario adicional, podemos tocarlo. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto tenerte por acá. Ya hace mucho tiempo que hemos sabido, escuchado de Matria y bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados y muy contentos de poder hablar de este tema y qué mejor que la persona, que el director, la persona, que venga de sus propias palabras, todo sobre Matria. Ok, Adelante y bienvenido una vez más. muchas gracias, Toño, por la invitación. Como te comentaba hace rato, pues Matria se empezó a cocinar en el 2010, precisamente con el aniversario, 100 aniversario de la Revolución y el 200 de la Independencia. Entonces es para mí realmente un honor que presentamos nuestra película por primera vez en el Festival de Morelia 2014 y ganamos. Y es un honor que, pues, 11 años después nos sigan invitando a hablar de nuestra película. Entonces, que lo hago con muchísimo gusto, con mucho cariño a todo el equipo que se sumó en la película. Y obviamente muy agradecido por la invitación, Toño, y a todos sus espectadores que lo sintonicen cuando lo vayan a sintonizar. Pues gracias por darnos su tiempo para hablar un poco de historia de México. Y les voy a platicar cómo comienza este proyecto. Entonces, porque si no han visto la película, de hecho ahí también se platica un poco, pero yo pues soy un artista plástico que estaba muy metido en el video. Me enamoré mucho del video de múltiples maneras, múltiples formatos. Entonces, antes sí quería ser pintor, hacía esculturas, sigo dibujando mucho, haciendo acuarelas, pero la verdad es de que de repente cuando me metí al video empecé a explorar muchas maneras de hacer video y uno de esos proyectos se llamaba Videoman. Videoman lo que hacía era proyectar video de manera personalizada, como una especie de videograffiti, y lo hacía con un equipo portátil por varias ciudades a las que me invitaban. Es importante mencionar que este origen, y por eso lo mencionamos un poco en la película al principio, porque a mí me dijeron cuando, toda la vida, cuando crecí y veía estas fotos de mi abuelo, esta era la casa de mi abuelo, entonces yo veía estas fotos en su sala, en su estudio, este era el estudio de mi tía Sarita, que todavía nos acompaña, pero si te fijas ahí se ve la caja fuerte, sus retratos. Son fotos originales que hasta la fecha conservamos en la familia con mucho cariño, y sus caballos y demás. Entonces, yo crecí con esta presencia de mi abuelo, que tenía unos trajes como increíbles, ¿no? En las fotos. Y yo decía, oye, pues ¿y este señor quién es o qué? Y me decían, pues es tu abuelo, fue diputado, fue una persona pues muy importante, fue un chingón, y ya, no preguntes más. Entonces había como un misterio ahí de por qué el abuelo no puedo preguntar a mi abuelo, ¿no? Y esa era la casa, mira, por ejemplo, la sala y fotos por todos lados.
Hay una que aquí aparece. Esta foto yo la tengo original. Es una foto de gran formato, blanco y negro de los 30 y está pintada con acuarela a mano. Es una belleza, es de pues 1,50 m como por casi 2 metros de altura. Para esos tiempos una impresión de ese tamaño pues era súper complicada. Pero tú imagínate que yo como niño veía esas fotos y decía, puta, ¿quién era este señor, no? Entonces, Videoman, en algún punto me invitan a hacer estas intervenciones de video por las ciudades y yo ya estaba cansado de hacer el proyecto porque lo había hecho de muchas maneras y en muchos países y decidí que había que matar a Videoman y que íbamos a hablar de la violencia que se estaba padeciendo en el país por toda la cuestión del narcotráfico en el 2010. eh, entonces hicimos la muerte de Videoman. Aquí lo vemos, ¿no? Videoman ha muerto. Entonces hicimos una película precisamente con Gregorio Rocha, que ahorita estoy aquí en Nueva York con una película que hizo Gregorio Rocha y Sara Minter en una galería que trajimos su trabajo. Yo vengo como curador aquí en Nueva York, como podrán ver aquí a las espaldas. Bueno, ahorita lo verán, si no, cuando ponga la cámara. Y entonces cuando decidí que quería hacer mi última proyección en El Paso, Texas, aquí está, decidí que la quería hacer a caballo. Porque a mí todo el tiempo me habían dicho que mi abuelo había sido dorado de Pancho Villa. Entonces dije, ¿será? Entonces fui a casa de mi tía y mi abuelita. Mi abuelita ya no estaba viva, creo que nada más era mi tía. Y le dije, oye tía, a ver si está por acá la tía, pero bueno, esta es mi abuela. Y le dije, oye, su casa de Cuernavaca. Le dije, sí es cierto que mi abuelo fue dorado de Pancho Villa. Y me dijo, pues, no fue dorado, o sea, no sabría decirte, pero ¿por qué no revisas los archivos del abuelo? Entonces, así es como comienza la película. De hecho, la película comienza con esta anécdota de Matria, y no nada más eso, comienza, pues, cómo voy y encuentro los archivos. Y los archivos, pues básicamente, esto es una película de 16 milímetros que rescatamos de esa vez. Esta es esta es la digitalización de ese tipo de películas. Miren, ahí se ve cómo digitalizamos todo. Y aquí también encontramos mucho archivo. Pero, por ejemplo, esta. Y ahí está, pues empecé a encontrar estas fotos que de repente tenían esta leyenda. O sea, mi abuelita ya había hecho como todo un acomodo de los archivos, de las fotografías por etapas, por décadas. Y entonces uno era pues la Revolución Mexicana, todos los papeles de la Revolución Mexicana. Luego, diputado, todo lo que he sido como diputado, masonería, todo lo que he hecho como masón. Serán como muchos capítulos. Y cuando llegué al ejército de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, que es esta del 43, donde veo que hay 58 notas de prensa, donde mi abuelo forma un ejército de 150,000 charros, esos son los números que se manejan, pero no hay ningún tipo de relación que los confirme. Pues cuando pasa eso, yo digo, esto es una buena película. Yo siempre quise, más bien, no, no, más bien, no, yo nunca quise hacer una película, pero pues de repente me di cuenta que esto podía ser una gran película. Entonces, fíjense, por eso es importante aquí el póster, ¿no? De la película, que nos tardamos también mucho cuidando la composición, los elementos. El ejército sí existió, el conflicto no. Como pueden ver, ahí está el monumento a la revolución, hablando del 20 de noviembre, en llamas, y están los tanques y ¿no? Pues, como un desmadre ahí, guerrillero tal cual, porque es él solo contra tanques y varios nazis. Pero yo siempre pensé que podía funcionar muy bien esta imagen, porque los héroes del cine nacional son los charros y los villanos del cine internacional son los nazis, innegablemente. Entonces dije, bueno, podemos juntar las dos cosas, lo mejor de dos mundos y ponerlo en el póster. Y aparte, otra cosa importante del póster es la frase, que los charros yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Dice, tu historia es tu mejor herencia. Y eso tiene que ver mucho con la idea de la tradición, ¿no? Y cómo nos vamos adentrando en esta cuestión más compleja que es la identidad. Entonces, nosotros
a veces damos muchas cosas por hecho, hablando de nuestra identidad, y a veces vale la pena también entender de dónde vienen para poder valorarlas más, creo yo. Todo esto lo hice sin ser historiador como soy ahora. Hace algunos años, como tres, decidí hacer una maestría en Historia de México y como objeto de estudio utilicé el archivo de mi abuelo. Aquí está la tesis que se llama, a ver si la pueden ver, ya está bajando. Ahorita se las enseño. Se llama Antolín Jiménez Gamas y en la construcción de lo mexicano, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Esa es una de las grandes preguntas que yo tenía como en la cabeza. ¿Por qué nos podemos identificar con un traje de charro, con un con unos guaraches, con ¿no? Con la música, con la comida? ¿Qué es lo que, quién lo dictó, quién lo inventó y por qué? Entonces, todo eso es lo que investigué en la tesis. Pero, y ahorita están mandando ya mensajes y preguntas, creo. Ah, ya lo vi. Este, para el rato contestamos las preguntas, porque si no se me va el tren de pensamiento. Entonces, bueno, realmente me gustó esta idea de hacer la película sobre la vida de mi abuelo, pero realmente me tardé 4 años y medio en descubrir quién fue mi abuelo. No, no fue una tarea fácil. Tuvimos que investigar. Me tardé por lo menos, a ver si aquí hay alguna imagen que lo refleje. Eh, eh, em, pues probablemente esta, ¿no? Que es todo el archivo que estuve revisando de la Filmoteca Nacional o cosas así. Pero me tardé como unos 2 años en leer los libros necesarios de historia, pues para saber qué había pasado, cómo había pasado, pues 80 y tantos años que vivió mi abuelo, ¿no? Entonces, fue como esta gran investigación, que aparte hay algo que vale la pena mencionar. Matria es un proyecto que corre en tres pistas. Por mi formación de artista plástico, para mí, yo lo entiendo de esa manera, Matria es una película, Matria es un libro y Matria es una exposición. También, luego, por si la quieren llevar a Orlando, amigo Toño, la armamos, ¿eh? Tenemos ahí las piezas. Entonces, Excelente. tenemos pues el libro, aquí lo van a ver, lo vamos a poner en grandote. Miren qué chulada. Este libro ya se agotó, si no les diría que con gusto les mandaba una copia para que lo vieran. Es pasta dura, son 256 páginas impresas a color y tiene pues toda una investigación bastante visual, porque me encanta el archivo, los papelitos, las figuras, los dibujos, etcétera. Y tiene todas las entrevistas que no cupieron en la película. Tiene el guión original de la película, que es un poco diferente al que lo que quedó. Y tiene las 58 notas de prensa. Aparte, cosas del proceso como el desarrollo del póster o algo de storyboard, cosas así, o el detrás de cámaras, que ahorita les enseño algo. Pero tiene una gran anécdota que vamos a ver aquí más adelante. Aquí se los voy a enseñar, que es que este libro aparece en el primer video de nuestra presidenta como presidenta. ¿Qué hubo? Como pueden ver aquí, está el libro de Matria. ¿Sí lo ves? Sí, 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 Ujú, claro que sí. ujú. Ve qué belleza. Este es el canto de mi libro. Y en el primer libro en mi primer video, cuando ella dice, yo soy presidenta, aquí está el libro de mi abuelo. Yo no sé quién lo puso ahí, pero yo quiero agradecérselo enormemente porque si te fijas, hay personajes puntuales, pero pues no todos figuran para la historia, lo amplio que es la historia de México. Entonces, para mí fue un honor que eso sucediera, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, pues es una bola de nieve porque entonces el libro de Sheinbaum que será un buen augurio para el cine nacional. Nota del Universal. Entonces dice, no, es que tiene el libro de Fernando Llanos, y habla de la Legión de los Combatientes Mexicanos. Entonces, pues es muy chistoso cómo algo así, que no sé cómo llegó, pues te sigue abriendo como puertas para seguir hablando. Me invitaron media hora a hablar en el canal 22 sobre esto, ¿no? Sobre ¿por qué la presidenta podría tener algo que se llama matria a sus espaldas? Bueno, esto es algo que yo quise hacer esto lo hicimos en 2016 el libro, y yo les decía, pues déjenme hacer un libro porque nos va a ayudar a vender la peli. Y me decían, no, 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 tiene que ser solo la película, ¿no? Entonces, bueno.
hicimos la película que ganó varios festivales. Podríamos, si quieren, hablar exactamente de toda aquí está, de todos los lugares donde se ha presentado, fíjense, ahí les va. Matria, en todos estos lugares que vemos aquí del lado izquierdo, aquí en Nueva York, Margaret Mead Film Festival, Museo Americano de Historia Natural, Nueva York, 25 de octubre de 2015. Y se sigue presentando. Entonces, y ganamos todos estos premios. Mejor largometraje documental, Festival de Cine de Morelia, Premio Centro Buñuel Calanda, que es un premio muy chistoso porque dicen que se los dan a las películas que le hubiera gustado ver a Buñuel. El estímulo fiscal, soy el primer moreliano michoacano que tuvo una película con salida comercial en Cinépolis y que gana el Festival de Cine de Morelia. Una diosa de plata, que es pues, un festival, perdón, es un premio pues importante, es lo que ganaba Cantinflas y María Félix y demás. Y luego rompimos récord a nivel nacional con el Día del Cine Mexicano en 2020 con 345,000 espectadores, ¿no? Entonces, para todos los que están buscando una razón para verla, chicos, va garantizada. Échenle un ojo. Es una película que no les va a decepcionar. Ha gustado mucho, la verdad. Entonces, pues estos son los premios que hemos ganado, los que hemos estado nominados, las plataformas en las que estamos. Es fllanos.com/matria por si la quieren ver. Y pues, redes sociales, ahí tenemos también la página y demás. Tenemos la banda sonora, que es también algo que le echamos mucho cariño. Entonces pueden escuchar pues todo el soundtrack con tracks, con entrevistas y demás que no incluye la película. A esta hora le llaman transmedia, a este tipo de apuestas donde pues tienes un pedacito del rompecabezas en el podcast, pero a la vez tienes también otra cosa que no tienes en el libro y después lo complementas con la película. Entonces, la verdad es que para hacer una película independiente que costó 4,700,000 pesos, me parece pues que es una apuesta muy afortunada, porque le fue bien y pues costó poco para lo que cuesta el cine, ¿no? Entonces, regresando un poco, también es una película que, hablando de los indicadores de que la película gusta, pues tenemos más de 400 notas de prensa. Este es el original de mi abuelo, que encontré ahí en su casa, en su estudio. Entonces, fíjense qué belleza. Vamos a verlos aquí. Toda la cantidad pues de ruido que es la película. Son todas las diapositivas que también rescaté, por ejemplo. ¿No? Y es una película que antes de que existiera la película yo ya estaba haciendo ruido, ¿no? Porque, pues, bueno, me gusta sociabilizar mi producción como creador, pero creo que el tema se daba mucho para eso. Esta es una de las principales notas de prensa, ¿no? La Legión de Guerrilleros Mexicanos es un sobreviviente del Escuadrón 201 y este que está aquí hasta adelante es mi abuelo. Entonces, Lila Downs canta en la película, Proceso, con nuestro amigo Alberto Cedillo, que también lo entrevisto en la película, experto en el tema de los nazis en México, aparece en la película y escribe una nota para Proceso. Estuvimos en festivales, tallereándola, en Docs MX y también, o Docs DF en ese momento, y también en el Festival de Cine de Guadalajara. Y pues bueno, aquí salen como todas las notas cuando ya ganamos el festival, ¿no? Vamos a ver si quieren aquí un poco de las fotos más del detrás de cámaras. Eh, Porque pues, realmente es una película que se hizo como se pudo. O sea, como íbamos armando los pedazos y con aportaciones de mucha gente muy generosa, como en este caso, vamos a ver aquí aquí está, miren qué belleza. Este es mi blog. Pero aquí tenemos a Carlos Hidalgo, que es pues el primer fotógrafo de la película, y Emiliano Rocha Minter, con el que vengo aquí ahorita a Nueva York. Emiliano es hijo de Sara Minter, de Gregorio Rocha, con el que hicimos Valverde, con el que hicimos ahorita, con el que hicimos la película de la muerte de Videoman, un super sonidista. Entonces, esta foto es importante, les voy a platicar por qué. Porque la creación cinematográfica, pues, aparte de que es muy cara, pues, muchas veces tiene que ser colectiva para que suceda. Entonces hay que sumar en primera instancia, cuando no tienes el presupuesto, pues a muchos amigos como los que están aquí presentes. A algunos les pudimos pagar, a otros no, a la gran mayoría no les pudimos pagar y al final hasta que hicimos la corrida comercial dividimos equitativamente, todos cobraron igual, se partió el pastel
el que quiso su lana la agarró y el que no, la cooperó, la puso, la apostó para que se hiciera una copia en 35 milímetros y se donara en la Filmoteca. Lamentablemente vino la pandemia y la verdad es que pues, tuvimos que gastarnos esa lana en víveres y en papel de baño y en las cosas que ocupaba la familia. Pero este gran queridísimo amigo Carlos Hidalgo, que es el fotógrafo de nuestra próxima película, a mí me dijo una frase bien bonita cuando estábamos en el proyecto. Le dije, oye, yo no puedo pagarte la cantidad de dinero que cobras por tu chamba. Este, entonces, pues, espero que nos puedas ayudar así. Y me dijo una frase muy bonita que yo le repito mucho a mis alumnos, que es, mira, Fernando, en esta vida hay que tener trabajo que te dé de comer y trabajo que te alimente. Me dijo, tu trabajo me alimenta. No me da de comer, pero me alimenta. Y eso es como muy bonito porque pues, sí, a veces se nos olvida que pues no todo nada más es la pasta, la lana, sino que a veces pues hay que descubrirle el cariño y el valor a otras cosas en esta vida. Pero por ejemplo, hablando de lo caro del cine, esa cámara que ven ahí, o no, esta no es la cara, les voy a enseñar la cara. Esta que trae aquí el señor Hidalgo es una cámara que cuesta 36,000 pesos el día, la renta. O sea, más de $1,800 por un día, por 8 horas de trabajo. Acá la vamos a ver de nuevo la cámara. Más los lentes. Estos lentes se rentan aparte. Más al amigo que cobró, este sí cobró, porque este no era mi amigo. A ese no lo alimentaba, yo creo. Entonces, pues había que, pues, ponerse la camisa. Y pues bueno, o sea, la verdad es de que yo creo, voy a exagerarlo, Antonio, tú corrígeme si crees que me estoy saliendo un poco del guacal, pero creo que tenemos la suerte de la cola más bonita documentada en la historia de la charrería, o sea, en términos de una cola está impecablemente bien fotografiada. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, mira, aquí está la cámara cara también otra vez. Ah, no se fue para acá. Ya nada más este lente. ¿Por qué? Porque Hidalgo era charro. Mi amigo hacía charrería. Su papá también era diputado como mi abuelo. De hecho, su papá, luego fíjate lo que son las cosas y cómo se acomoda el universo. Su papá era amigo del hijo de mi abuelo Antolín. Así. Entonces, pues él sabía cuáles eran las suertes, qué iba a pasar, de dónde lo iba a agarrar, dónde tenía que estar el foco. Y por eso yo creo que hizo tan bonita chamba con este tipo de cámaras. Aquí estamos grabando a Lila Downs, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca. Y eso sí lo hicimos con nuestras cámaras un poco más chiquitas, pero pues con todo el cariño. Y al final, pues todo el mundo, Porri, Juan Cirerol, Benjamín Schwartz, Luis Morales, todos sumaron, Rayo Baby, Anet Fradera, muchísimos amigos estuvieron ahí, Danai Krinis, otra gran amiga, Michael Nyman. Todos fuimos sumando poco a poco para que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como surge este viaje, por entender a mi abuelo y al entender a mi abuelo, pues entendí a mi país, ¿no? Aprendí mucho historia de México para saber por qué hizo eso, por qué se vestía así, por qué pasó por 4 partidos diferentes, ¿no? Entonces, eh, vamos a, vamos a cambiar a ver si lo podemos abrir aquí, espérenme un segundito. Aquí está, se los voy a poner acá. Voy a cambiar de documento. Esta es mi tesis, Antonio Jiménez Gamas en la construcción de lo mexicano. Pero vean qué chulada, ¿eh? O sea, digo, no es porque la haya hecho yo, pero la neta sí quedó muy chula. Entonces, y este es mi árbol genealógico. O sea, me tardé meses, eh, miren, trazando, viendo de dónde venía cada uno, ¿no? De los aquí involucrados. Ahí, ya me salí. Acá está. Share. Aquí está. Entonces,
A ver si por acá lo ven. Tiene dibujitos, me gusta dibujar mucho luego todo el tiempo. Y es una tesis atípica porque nadie se toma tanto tiempo para decorarla. Pero pues como soy artista plástico y visual, me gusta la idea de que te enganche visualmente, ¿no? Yo no entiendo por qué Claro. muchas tesis describen los archivos nada más cuando ya puedes meter las imágenes. Esta es la foto que es, como les digo, súper famosa y este es el traje que yo le pirateé a mi abuelo. Si lo ven aquí, yo lo traté de copiar, calcar en línea y luego lo pusimos, a ver, ahí les va. Aquí está más arriba, es este. Me lo mandé a hacer, que hasta la fecha uso el traje de gala de mi abuelo. Con mi tamaño, porque yo mido 1,92 y el abuelo era más chaparrito, ¿no? Ujú. Pero me gusta. Me casé de charro, eh, me considero un charro de banqueta y de banquete, eh, apócrifo un poco, pero también abogo mucho por la reinvención, la reapropiación de las tradiciones. Entonces, bueno, aquí hablamos de toda una biografía bastante detallada de mi abuelo, que si yo hubiera entendido, mira, esta es la casa de mi abuelo donde vivía el de aquí, la de aquí izquierda, si yo hubiera entendido todo esto, pues la película hubiera sido más diferente. La verdad es que como lo hice en 2 años toda la investigación, y esta también me tardé 2 años, pero pues ya había partido de los otros 2 años de la investigación, pues todo fue bastante más selectivo solo a las cuestiones mucho más emotivas para hablar de un arco dramático que funcionara, ¿no? Una película lo que te engancha es que las emociones se atoren y que veas ahí al héroe que te está luchando porque le vaya bien. Entonces, si se pueden, como pueden ver, pues aquí hay una investigación bastante amplia y van apareciendo los familiares. Este es mi abuelo. Y entonces viene el exceso cuando lo nombran masón, cuando se casa, cuando lo nombran diputado, toda la propaganda, que me encanta la propaganda, la presentamos en el Congreso de Michoacán. Y era muy amigo, aquí está, fíjese, de Vasconcelos. Y quizás aquí es un muy buen punto, estimado Antonio, para hablar de la charrería, porque le estoy hablando mucho de Matria y cómo empezamos la película, para ver si los convenzo de que le den una oportunidad y la vean en Amazon Prime o en nuestro cine.mx, que es donde todo IMCINE sube sus películas, nuestro Instituto Mexicano de Cinematografía, o en DocsMX, otra plataforma muy importante, o yo creo que la más importante de documentales del país. ¿Por qué menciono que es importante que haya sido amigo del señor Vasconcelos? Porque pues Vasconcelos es de estas personas que fueron los que empezaron a inventar todo lo que conocemos como lo mexicano en la posrevolución. Entonces, después de todo el relajo de los muertos en esta revolución, en esta parte sangrienta, pues hay gente que empieza a construir el país, que empieza a hacer las instituciones, que empieza a hacer alianzas, ¿no? Y Vasconcelos, pues obviamente es el que empieza con la cuestión educativa, los murales, la CEP es la que le dan, entonces, bueno, que no me acuerdo si se llamaba CEP en esa época, pero sí la parte educativa, y entonces es como bien importante entender por qué surge la charrería. Y vamos a irnos un poco más adelante para que vean aquí imágenes de la charrería. Mira nada más qué chulada. Y hablando de las tradiciones y la reinvención de las tradiciones, esa famosa cuerera se usaba como parte de la charrería, ¿no? Porque luego a mí, ahora que tuve un traje, que me fui a Milán a lo de Amores Perros y me fui con mi traje de charro, decidí que no me iba a llevar el moño de charro porque no me gusta el moño de charro. Entonces me puse uno de estos norteños con un alacrán que brilla en la noche. Entonces, pues me parece que se vale. Tan se vale que aquí el abuelo de la charrería, nuestro querido González, ya se me fue ahorita su nombre, que Rocío. también, González Cosío, pues tenía este tipo de cuestiones donde decía, pues me pongo ¿no? la cuerera y me pongo una corbata más larga y no pasa nada. Se estaba como realmente definiendo qué era la charrería.
Entonces, mira qué belleza estas fotos coloreadas del archivo de Francisco Valencia Goulart. Este, entonces, a mí siempre me ha parecido que a ver, vamos a partir de eso, de definirla, ¿no? Porque luego tengo aquí este tipo de discusiones con mis amigos charros, porque muchos dicen, no, es que es la esencia de México, ¿no? Y yo diría, es una invención de una mexicanidad, pero no existe la generación espontánea. Nuestro amigo Alfonso Reséndiz seguramente sabe de la herencia de los charros de Salamanca, España, de los trajes que de alguna manera aquí florecieron más que los de allá, ¿no? Pero que no le resta importancia, ¿eh? O sea, yo creo que cuando hablamos de la charrería, aquí está, mira, como todos sus antecedentes, y los cuereros y los que defendieron al país de la invasión francesa, etcétera, sería bueno saber cómo, eh, o sea, ¿por qué? ¿No? Mi pregunta era, ¿por qué esta gente que tenía tierras, que eran empresarios, aquí vamos a ponerlos más acá, adelante, miren, miren, aquí está el segundo consejo directivo. ¿Por qué estos señores, superempresarios, ¿no? Están del lado de inventar lo mexicano, ¿no? Cuando pues estaban repartiendo las tierras. Ese es uno de los grandes, yo creo, paradigmas de la creación de la charrería, ¿no? Porque esta gente tiene cabezas de ganado cuando pues, se están repartiendo, ¿no? Para que puedan trabajar la tierra, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Y a mí se me hace realmente como una jugada, me podrá corregir aquí don Alfonso Reséndiz, pero mi teoría es de que, pues, y no nada más la mía, de otro historiador también español que recientemente se puso a escribir sobre la historia de la charrería, pues que era muy pertinente que dada la nueva narrativa que se estaba estableciendo en el país, pues ellos se inventaran algo como la charrería para poder persistir, o sea, mantener esos privilegios, ¿no? O sea, imagínate ahorita la 4T, ¿no? Donde, por poner un ejemplo claro, ¿no? Aunque habrá aquí gente que nos escuche y que no les guste, pero es interesante, pues, ¿qué pasa con los empresarios que se alían con la 4T, ¿no? Y ahorita vimos el caso reciente de ayer de que le tocó, o antier, de que le toca pagar a Salinas sus impuestos, como es lo justo, ¿no? Pero pues los que tienen poder, ¿cómo pueden coquetear con el poder y mantener ciertos privilegios? Pues esta gente mantuvo sus privilegios, esta gente mantuvo sus tierras, esta gente mantuvo sus caballos, mantuvo sus lujos y se inventaron una cosa que se llamaba la charrería y entonces, no, esto viene y entonces se tiene que meter a la ciudad, pero la hacienda, bueno, la hacienda es importantísima, o sea, hay una campaña ideológica que empieza con la posrevolución y nos dura, yo diría que sin ningún problema, como hasta finales de los 50, ¿no? Y hablando del cine en época de oro mexicano y un poco la colita que le queda, pero hay esta idea de fantasear con que el campo mexicano es perfecto y suceden todo tipo de aventuras y, ¿no? Pero realmente, pues la gente estaba reacomodándose y con un charco de sangre de todas las vidas que se perdieron en la revolución. Entonces, para hablar de ese tipo de obscenidades, estas son de las fotos que yo tengo. Este es mi abuelo y este es Maximino Ávila Camacho. Entonces, lo que yo sí considero que es obsceno, pues es que estemos hablando, mira nada más este traje que todos podemos decir, wow, es increíblemente precioso, pero es excesivamente barroco, ¿no? O sea, y con hilo de oro, y o sea, esa es la parte que yo digo, no, no era como medio absurdo que estuvieran hablando de repartirse el campo y de repente la mano del presidente tuviera este tipo de excesos en el traje. Entonces, por un lado también es súper bello y habla de que pues, sí, aquí como yo creo las salsas que los españoles medio hacen en su país cuando llegan acá y conocen el Chile, bueno, pues aquí también se vuelven locos los que hacen estos bordados y hacen cosas mucho más frondosas porque las plantas o las flores o las frutas, qué sé yo, les van, ¿no? Estimulando o hasta el mezcal puede ser, ¿no? Pero logran hacer estas cosas mucho más floridas y grandes y excesivas. Pero aquí también lo interesante de ver esta fotografía
es a mi abuelo. Mi abuelo es un tipo que siempre trae unos trajes impecables, menos cuando está Maximino, porque es político y porque sabe que ahí no tiene que competir. Entonces, fíjense el sombrero limpio, ¿no? Con un pequeño retoque aquí. El traje sin ningún garigoleo como los que acabamos de ver. Y vean este personaje, o sea, Maximino está, pues parece que trae la versión Versace del traje de charro, ¿no? O sea, como el bordado sobre el bordado del bordado de... Y pues la verdad es que estaba loco Maximino, todos lo sabemos, no era una buena persona, pero para mí eso es como lo interesante de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, mira qué belleza. O sea, aquí están estos charros, mi abuelo, la cantante Rosita Lepe. Todo está como bastante documentado y investigado uno por uno, que ahorita la verdad es que no me acuerdo todos los nombres, pero si bajan la tesis la pueden leer con mucho gusto. Ahí están todas las 2 años de investigación. Y pero yo veo esto y la verdad es de que veo cosas increíbles, ¿no? O sea, me encantan los zarapes, me encantan los trajes, me encantan las botas. Pero, austeridad republicana definitivamente no vemos, ¿no? Entonces sí es un invento muy elegante, pero muy costoso, ¿no? Fernando, Entonces, Fernando, sí. me parece súper interesante todo lo que estás hablando y, por ejemplo, dentro de la charrería se maneja mucho, un poquito, ¿no? De cómo la charrería, o sea, se da originalmente en el campo, a raíz del trabajo propio de la agricultura, la ganadería, todo este tipo de trabajo campirano. Y sí, no, tienes mucha razón. Hay partes que si se pone uno a pensar un poquito más a detalle, no coinciden, no encajan con la realidad digamos, de la mayoría de la gente del campo, ¿no? Especialmente. Desde tu punto de vista, ¿dónde crees que hay esa, o sea, em, cuál es porque por ejemplo, se menciona mucho, ¿no? De cómo Porfirio Díaz empezó a promover mucho la imagen del charro, la imagen del mariachi, porque fue durante su gobierno cuando se empezó a vestir al mariachi con el traje de charro y con la intención, ¿no? De crear esta imagen de lo mexicano, tanto dentro del país como a nivel internacional. Y de ahí, o sea, como que todo esto tiene em, ¿cómo decirlo? Em, Se proyecta de cierta manera a nivel mundial, ¿no? Si hablamos también de la época de oro del cine mexicano, se le dio mucha propaganda a la imagen del charro, a la imagen sí, no, del charro, Jorge Negrete, Pedro Infante. Desde tu punto de vista, ¿cómo encaja todo esto en la historia, ya sea de la charrería o la formación de esta imagen de lo mexicano o de la mexicanidad? Mira, encaja. Bueno, la construcción del Estado-Nación, pues desde que hay que poner fronteras, crear pasaportes y demás, empiezan los himnos nacionales, las banderas, todo eso como que creo que todos lo entendemos en todas las latitudes, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que me enamoraba mucho de México en términos visuales, y vamos a ir para acá, tiene que ver con este maravilloso libro que se los voy a poner más adelante. Mira, aquí viene todo de la Legión de Guerrilleros, pero vamos a irnos un poquito más para adelante porque tiene que ver con el capítulo 2 de la tesis. Lo mexicano, identidad nacional y políticas públicas entre 1922 y 1975, que es cuando muere mi abuelo. Entonces, para mí siempre el misterio es, ¿por qué todo esto me encanta? ¿Por qué veo esto y digo, wow? ¿No? Y entonces, ¿quién inventó esto? ¿Quién revisó aquello? ¿Quién metió todo esto? Y empiezas a investigar, empiezas a leer. Y tiene que ver con políticas públicas, de inventar ese imaginario
están apostando hacia el extranjero, reconstruyendo imaginarios prehispánicos, cosas que no existieron, cosas que se inventaron, cosas que, por ejemplo, y esta es una pregunta que se hace una persona, una escritora que yo admiro mucho, que se llama Yasnaya Aguilar, y Yasnaya dice, Tizoc, ¿de qué pueblo es? ¿No? Y se inventa en el cine mexicano, pues el indígena de tela de manta, guaraches, que nunca sabes de dónde es. Y eso es realmente muy mezquino de nuestra parte para con los pueblos originarios, porque hay 68 naciones ahorita, seguramente había más antes, y de repente pues, los borran a todos y dicen, no, 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 bueno, aquí solo hay, a lo mejor hay mayas, pero hay unos aztecas al centro y los demás pues, son indios, ¿no? Y eso es pues muy mal agradecido porque de alguna manera pues también como dice Yasnaya, pues hasta privatizamos aquí algunos símbolos en nuestro escudo nacional, ¿no? Y aparte se los imponen a los demás, ¿no? Pues que no todos eran de águilas y serpientes, ¿no? Quién sabe, aparte dicen que si era una serpiente o no. Pero a mí me parece de verdad realmente bien bonito cómo hay dos elementos que funcionan. El capital, o sea, cuando empiezan a abrirlo al turismo con los gringos, ¿no? Que, ok, ya nos están matando, bueno, pues vamos a mandar una cabeza olmeca aquí, estos es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar a inventarnos todo este, mira, Vanity Fair, Frida Kahlo, el peso que tiene, pero pues hay unas cosas muy bonitas como sí empiezan a inventar el Museo de Antropología, empiezan a meter todo lo que a mí me emociona mucho hasta la fecha, que son lo que hacen los niños en las escuelas federales, ¿no? Cantar el himno nacional, los bailes regionales, pero empieza a pasar este fenómeno que pues todas las cosas se empiezan a reducir a solo tres, cuatro elementos, ¿no? El mariachi del centro, la tehuana de Oaxaca, la china poblana y el charro, y se acabó, ¿no? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué Vasconcelos apostó por eso? ¿Por qué la Nación decide eso? ¿Por qué Mali Hernández decide eso? Porque también hubiera sido un relajo tener pues, las 68 opciones, ¿no? Cuando no había como un acceso a tanta información o una comunicación tan espontánea como tenemos ahora. Pero ahora que sí la tenemos, vale la pena que estemos rescatando ese pasado, yo creo, ¿no? Entonces, mi abuelo pues, era chontal, o sea, su papá era chontal, yo tengo una octava parte de sangre chontal. Y ve, o sea, ve esta belleza de fotografía de la escuela. O sea, ¿qué pasa ahora con las escuelas? Vamos a ver, aquí está. Yo que mi hijo, que tengo un hijo de 10 años, un saludo a Tao, tengo una hija de 7 años, un saludo a Vera y a Jessica, mi esposa, que también nos está de estar viendo seguramente porque no se pierde este programa, pero tú haces una fiesta ahorita de así y nadie va vestido así. No había esta búsqueda de generar ese aglutinamiento cultural para hacernos sentir México, ¿no? Ahora, pues no, pues es que vamos a ir vestidos y alguna tontería que ya vemos en las redes sociales o en las plataformas digitales. Entonces, hablando de lo que a mí me intrigaba mucho en la investigación de qué es lo mexicano y quién dictamina lo mexicano, pues mi pregunta es ahora, en el 2025, ¿quién dictamina lo mexicano? ¿No? Y quizás entraremos en la famosa pregunta que tiene que ver con respuestas muy complicadas como el algoritmo o como la lana del narco. Y por eso hay una narcocultura tan complicada de controlar. Lo digo por las apuestas que tiene ahorita la 4T, pues para contener estas narrativas del narcocorrido o del corrido tumbado y demás, que son cosas muy violentas que seguramente no necesitamos, pero que sí existen también. Entonces habría que entenderlo de una manera antropológica, pero pues no promoverlo quizás con la lana del Estado, ¿no? O sea, son conflictos que nos toca vivir de otra manera, pero estas bellezas pues ya no existen, ¿no? Mira esto, ve qué belleza. O sea, esas son las fotos de mi tía. Y bueno, aquí de repente sí entra ahí alguien que está pensando en, ¿no? Blancanieves y los siete enanos, pero fíjate todo lo demás, el cariño que había para ponerles los trajes prehispánicos y demás. Entonces, yo creo que la charrería cumple esa función de promover el mestizaje, apuesta, yo creo, incorrecta de nuestro queridísimo Vasconcelos, porque pues no todos eran mestizos.
pero esa narrativa, imponer esa narrativa, ayudaba a reconciliar todos los conflictos en el territorio nacional, ¿no? Entonces, pues si había ahí que se habían peleado todos los bandos contra todos, como fue la Revolución Mexicana, pues ayudaba a decir, bueno, no, ahora todos somos mestizos, ¿no? Y lo que más representa el mestizaje, pues es un charro, ¿no? Y sabemos que el traje de charro es carísimo, que no todos los mexicanos pueden comprarse un traje de charro. Entonces yo, por ejemplo, yo cuando me hice mi traje de charro, yo les decía a los extranjeros, no, bueno, es que si yo fuera japonés, pues tendría mi kimono, ¿no? Y mi katana. O sea, por una cuestión de identidad, se me hace que estaría increíble que todos los mexicanos tuvieran un traje de charro. Y después ya de estar como dimensionando pues la realidad socioeconómica de nuestro país y el costo de un traje de charro, para lo que pueden llegar a costar, que no son tan caros, puede costar igual que uno normal, pero ya si quieres uno súper elaborado, pues cada vez se pone más caro. Yo diría que quizás no todos necesitaremos un traje de charro, pero sí sería muy sano que todos entendiéramos de dónde viene esa herencia para poderla valorar. Porque como dice nuestra película de Pedro Infante, no sé si recuerdan el final de Nosotros los pobres, termina la película diciendo, el rico no quiere al pobre, y el pobre no quiere al rico porque no se conoce, ¿no? Conocer es amarse. Algo Ujú. así termina diciendo la película. Y yo que eso pues tendríamos que hacer, o sea, para poder mantener nuestra identidad, nuestra cultura y todo lo que nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Que exista y que no se evapore, como toda la herencia antropológica prehispánica o precolonial o precortés o precuauhtémoc o como le quieran llamar, pues sería importante conocerla, porque conocer es amar y entonces la cuidaríamos más y la podríamos eh, preservar más, ¿no? Y eso es como un vino, o sea, o como catar un buen mezcal. Si yo te platico del mezcal y te digo, mira, este está ahumado y estuvo en barricas y es que desde tal y esto balá y no, te enamoro y dices, wow, qué mezcal, ¿no? Pero si nada más te digo, no, pues ahí está, bébele, ahora nada, ya, pum, pues es igual tu cultura. Si tú no entiendes dónde viene toda esta herencia, no la vas a valorar, ¿no? Entonces, me parece que es muy sano que estés haciendo este esfuerzo, Antonio, con todos los amigos de allá del territorio donde habitas, aquí en el Gabacho, porque al final, pues, pues yo vengo de Michoacán y Michoacán es el estado que más migrantes manda a Estados Unidos, de todos los 32 estados. Esto es un dato de la persona que llama migración en nuestro estado, o la Casa del Migrante, me dijo, hay 4.700.000 michoacanos en Michoacán y 4.400.000 michoacanos en Estados Unidos. Es 50%. la mitad de nuestra población está acá, Ujú. ¿no? Y a veces, fíjate que lo que nos permite sentirnos apapachados, pues, es toda esa aportación cultural con la cual creciste y la cual mamaste, ¿no? Literalmente. Entonces, promoverlo, pues es mantener ese amor por nuestras raíces. Y más cuando estamos viendo estas embestidas, que no sé si desde aquí se alcanza a ver el Trump Building, no sé, pero pues por este presidente vecino del norte que está como desquiciado con todo el mundo peleándose. Y pues hay estas redadas absurdas, ¿no? De ICE, que yo creo que pues a nadie le ayuda, ni a los gringos, a que trabajen lo que tienen que, ¿no? Que le quieren que les eche la mano. Pero pues, solitos ya entenderán ahí, tendrán su proceso. Y creo que nos toca a nosotros promover lo que somos y con ese amor, ¿no? Que tenemos, yo creo, los mexicanos, porque sí tenemos una cultura muy frondosa, sí tenemos mucha tela de donde cortar. Entonces, pues, don Alfonso, usted que le está rascando a la historia, pues eso, hay que seguirla compartiendo. Ya me eché un rollote, no sé si quieran que siga aquí elucubrando sobre más temas o tengan dudas, preguntas, comentarios. Bueno, mira, no, me parece excelente, muchísimas gracias. Un comentario, por ejemplo, dentro de la charrería también se maneja mucho esta imagen del charro, bueno, del charro y de la china poblana, ¿no? En cierta manera como estos héroes muy representativos de México. Lo cual, adentrándonos un poquito ya en lo que es la charrería, a mí me admira mucho, por ejemplo,
el talento del charro mexicano, tanto en el trabajo, en el trabajo con los caballos, en el trabajo de la ganadería, pero sobre todo en el aspecto artístico de usar la riata, de usar la soga, ya sea en el campo y ahora lo vemos en las charreadas, a un nivel y quizás no para bien o para mal, la imagen que se le dio al charro proyecta una valentía, una destreza prácticamente sin igual, ¿no? Entonces, a mí sí me impresiona mucho eso y, por ejemplo, o yo lo digo muy desde mi punto de vista personal, ¿no? En sí, la charrería o adentrarme un poquito más en la charrería ha sido lo único que en realidad me alimenta estando de este lado de la frontera y sí creo que es muy importante compartir ese aspecto o hacer lo que esté a nuestro alcance para crear oportunidades para los jóvenes donde se puedan conectar con esa herencia, con esa parte de la riqueza cultural de México, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los mexicanos le iban a ganar la batalla a los franceses en Puebla? Y poder pensar que tanto la Revolución Mexicana, yo soy de Jalisco, ¿no? Mi abuelo nos platicaba muchas historias de la Guerra de los Cristeros, y mucho de esto se dio montando a caballo, ¿no? A lomos de un caballo. Entonces, para mí eso tiene un significado muy profundo, algo muy bonito, porque estamos hablando de interactuar con los animales y especialmente con el caballo, que yo pienso que es uno de los animales más inteligentes que hay, y el poder tener esta conexión, ¿no? Con lo mexicano o con lo que se ha proyectado como lo mexicano, la mexicanidad, tiene un significado muy profundo. No sé si desde tu punto de vista, no sé cómo lo veas, y No, obviamente, ¿no? Como decimos por ahí, cada cabeza es un mundo, pero para mí eso me parece muy interesante. yo creo, Toño, que, pues digo, mira, cada cabeza es un mundo y cada corazón tiene sus pasiones. Y me encanta, yo creo que cuando alguien como tú lo vibra a ese calibre, ¿no? Su amor por este tipo de tradiciones, de acciones, de disciplinas, de deportes, de vestimentas, de todo lo que implica la charrería, porque es un espectro muy amplio. eh, Me parece genial. Y si lo puedes contagiar, es un gran reto. Yo lo que a veces me pregunto, y siendo un poco crítico, ¿no? Porque, pues, yo crecí con todo esto, pero de lejitos, ¿no? O sea, lo veía todo el tiempo, pero pues no pertenecía, no iba, no me invitaban. Pero yo me pregunto, y te puedo enseñar las fotos de mi abuelo en sus charreadas, y yo creo que ya no se llenan así las charreadas. Entonces, esa es una pregunta que habría que hacerse. Si queremos que la charrería siga existiendo, y no nada más como un fenómeno así como don Alfonso que lo estudia de por qué sucedió y cuándo sucedió, sino que los chavos la valoren y la gente pague y vaya y, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Contra qué estamos compitiendo? ¿Por qué antes funcionaba tanto y por qué ahora parecería que no? Si lo vemos como espectáculo, si lo vemos como deporte, si lo vemos como un evento cultural, ¿contra qué otros eventos estamos compitiendo? Yo te voy a decir algo que me parece que innegablemente ha ganado México, y ahora lo veo aquí en Nueva York, indudablemente, pues la gastronomía mexa rige el gabacho, sí o sí, o sea, ahí está súper posicionada. Y ayer precisamente se estaba celebrando el Día de la Comida Nacional o algo así, del Día de la Comida Mexicana. Es un gran logro. Y nació en Michoacán, que fuera patrimonio de la humanidad esa iniciativa. Digo, creo que todos los estados tienen cosas deliciosas, pero nos hemos seducido a todos, a todo el mundo. O sea, hay gente haciendo tacos en Nueva York, en Japón, micheladas en Nueva York, en Berlín. O sea,
la gastronomía, yo creo que es una cuestión cultural que hermana muchísimas latitudes y que da mucho respeto a nuestro país. ¿Qué pasa con la charrería? Pues que sí se vuelve algo como muy complicado y costoso. Y dices, no, es que el valor, pues yo veo un rodeo y veo a los gringos que se montan también arriba de los toros y pues, han de estar igual de locos que los que hacen el jaripeo y que los que se montan como los charros. A veces creo que le damos esta visión desde todo el imaginario que recibimos durante décadas, ¿no? El charro es bravo, es echado para adelante, es no sé qué, y pues en ese imaginario sí, y la pregunta es, ¿los mexicanos en el 2025 tendríamos que ser iguales que los que nos vendieron hace 105 años? Probablemente no tendríamos que ser tan machistas, probablemente podríamos ser un poco más críticos con ese pasado que nos vendieron, ¿no? Porque al final pues, es muy chistoso, aparte hay unas cosas que pues hasta políticamente son medio incorrectas de algunos tratamientos del cine nacional, ¿no? Pero yo creo que tomemos lo que más nos guste de lo que nos emocione y contagiémoslo, ¿no? A mí Claro. me encanta la ropa de charro y yo cada que presento Matria me pongo una playera, una camisa, mi cinturón piteado, tengo un cinturón impecable piteado con una hebilla, o sea, me compro mis juguetes así, le invierto, ¿no? Tengo un sombrero chingón, o sea, todas esas cosas yo digo, pues a mí me gustan, mi abuelo fue, yo, ¿por qué no? Ahora les voy a confesar algo, esto es bien importante para los que hablan así de, no, es que los trucos y demás, los trucos de la charrería. Mi abuelo llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Charros, está en el Museo de la Charrería, la segunda fotografía que está ahí guardada. Bueno, mi abuelo no sabía hacer suertes, ¿ok? Para que vean todo el peso político, ¿ok? Porque luego, no, es que, porque sí, muy bravo, no, 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 mi abuelo tenía lana. Punto. Y se compró los mejores caballos, sí, señor. Y se compró los mejores trajes, sí, señor. Y iba y vivía al lado y era vecino de los dueños de la fábrica, sí, señor. Tenía todo para hacer eso. Se movió muy bien, jugó las reglas del juego, pero no sabía hacer un truco de charrería, ni colas, ni la raya, ni lo que tú me digas. Entonces, y fue presidente de la asociación, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo esta visión así más compleja de alguien que ya le rascó y ya vio que sí fue así y que pues, se vale ser así, ¿no? Por ejemplo, a mi abuelo le decían, lo criticaban, decían que era charro de banqueta, ¿no? Porque no sabía hacer las suertes. Claro. Entonces, yo, retomando esa crítica a mi abuelo, yo digo que yo soy charro de banquete, porque a mí me invitaron a Milán, yo me fui vestido de charro, con sombrero y todo, a la presentación de Iñárritu, ya de la exhibición de Amor, ¿qué se llama? Sueño Perro. ¿De qué otra cosa voy a ir vestido a las oficinas de Prada, ¿no? Que es una marca de ropa carísima. Ninguno se veía tan bonito que yo con mi traje de charro. Te lo puedo apostar, o por lo menos tan atractivo. Entonces, eso yo creo que es valorarlo y, por ejemplo, una de las cosas que sí hicimos en la película y que pues, nos podría hablar de esta manera de repensar las tradiciones, pues fue andar en bicicleta el día del 20 de noviembre de 2010 cuando están todos los charros marchando, yo me cuelo con mi traje de gala, pero voy en mi bicicleta. Entonces me ve el presidente de la asociación y me dice, Llanos, ¿qué pasó? Porque ya lo conocía. Me dice, ¿qué pasó, Llanos? ¿Dónde está tu caballo? Le dije, es que me alcanzó para el traje, pero no para el caballo. ¿No? Cotorreando, pero la verdad es que en serio pensamos que hoy en día, para lo que cuestan las cosas, ¿no? Y la crisis financiera, climática y demás, necesitamos todos tener un caballo. Claro. No sé, quizás tendríamos que pensar en otros modelos de compartir un caballo para que podamos hacer algunas suertes, ¿no? A los que tienen el lujo, la chance, el acceso y lo pueden hacer, qué bonito. Pero yo creo que, pues para otros como yo, pues que no tenemos el caballo y se pueden comprar un pantalón, ¿no? Hay sastres que te hacen, yo he hecho cosas como contemporáneas, con mezclilla y con fieltro, me hacen todo como si fuera charro, pero luego toco con mi banda, ¿no? Botellita de Jerez ya lo usó,
los de Garibaldi lo usó y los criticaron mucho, ¿no? Yo sé que hay muchas clavados de la charrería que platicas de esto y sacan las uñas y dicen, no, es que no, así no debe de ser porque lo están manoseando. Regresemos al archivo. Eso lo manosearon desde antes que existiera, desde antes que se definiera. Todo ha sido manoseado, todo ha sido una construcción, todo ha sido una creación. Entonces, también a veces que ya se manosea, se establecen las reglas del juego y dicen, no, esto tiene que ser así y así, porque así y así está firmado y todos decimos que sí, como la iglesia, ¿no? Concilio Vaticano, sí, bueno, entonces ya no, ya de aquí esos libros ya son apócrifos, ¿eh? Eso, de eso no vale. Sé que así son las instituciones, pero mi punto de vista como historiador, pues es, híjole, no sé, las cosas van a seguir mutando, vamos a seguir inventando cosas culturales que se, no vinculen con lo mexicano de otra manera. ¿Cómo le llamaremos a Peso Pluma? ¿Es mexicano? Indudablemente. Ve el peso de la proyección que ha tenido. Claro. ¿Me gusta? No, pero pues a mi hijo sí, ¿no? Y tiene 10 años. Entonces, pero hay que entender que así es la cultura, evoluciona, muta, avanza, que nos gusta muchísimo. Aquí, esto, por ejemplo, para mí es lo que más me emociona de ese imaginario. Hay un libro maravilloso que aquí, ahorita les digo el nombre, aquí debe estar la portada. Por si no lo conocen, se lo compren. Eh, 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 tiene todo aquí está. Bueno, tiene todas estas imágenes, mira qué belleza, ¿no? Que tiene que ver con las secretarías de turismo y de pues empresas gringas que querían traer turismo a México. Entonces, les voy a decir el nombre del libro, se llama La Tierra del Encanto. Si lo pueden comprar en Amazon, La Tierra del Encanto es una belleza que tiene todo este tipo de imaginario. Que Ujú. yo cuando voy a la lagunilla, paso horas buscando cosas así, ¿no? O sea, mira, frutas, las trenzas, el sombrero, ¿no? Pues todo eso es una invención, que obviamente parte de una realidad, que obviamente no digo que no exista, pero pues la va como sintetizando para que pueda ser consumida más fácil, más agradablemente, para que la gente se pague su boleto y se venga aquí unas vacaciones. Entonces, ¿qué te voy a decir? Ahorita la Ciudad de México está llena de gringos, como nunca, gentrificadísima. ¿No? Entonces aquí hace 2 días salíamos a un bar y los gringos estaban fascinados porque éramos de la ciudad más cool del mundo, que era Mexico City. Pues ¿cuándo hubiéramos pensado que iba a pasar eso? Se lo debemos también a Trump, que está corriendo a la gente porque todo está carísimo acá, Ujú. ¿no? Entonces seguimos siendo estas culturas hermanadas y pues esos nuevos mexicanos que están migrando, como tú migraste de allá para acá, ellos están migrando de allá para acá, ¿no? ¿Qué serán? ¿Quién Muy, sabe? muy, muy buenas interrogantes, Fernando. Y me gustaría que don Alfonso nos comparta, que está más adentrado en la charrería, que nos comparta su Venga, punto de vista. Don Alfonso. Gracias, gracias, don Antonio. Interesantísimo lo que nos está platicando el amigo Llanos. gracias. Pero bueno, hay que ubicarnos justo en cómo se van desarrollando las cosas para crear la charrería. Porque si bien institucionalmente podemos hablar en 1921, cuando surgen las primeras asociaciones de charros, ¿no? Pero esto no nació por generación espontánea ahí. O sea, todo esto venía pues desde el trabajo ganadero que ya nos apuntaba ahí don Antonio, ¿no? Y estamos a punto de cumplir ya 490 años de que esto empieza a desarrollarse. O sea, cuando a los indígenas les dan los primeros permisos para que se monten a caballo, yo digo que en ese momento se crea una clase social diferente a la que existía en los macehuales, la gente del pueblo, de los indígenas, ¿no? Porque, bueno, a mi vecino ya le dieron permiso de montar a caballo y a mí no. Entonces, pues, quieras o no, yo lo tengo que ver hacia arriba a él, al montarse en ese caballo, que no era propio, pero bueno, ya empieza a desarrollar muchas actividades que yo ya no los puedo hacer porque no tengo el permiso para montar a caballo.
pues, se va creando esa otra clase social y creo que no sería mucho decir que la charrería es una muestra indiscutible de ese proceso de mestizaje que tenemos con los españoles y con los árabes, los franceses, etcétera, ¿no? Eh, me monto en el caballo español, pero no me sirve la silla que trae, no puedo usar la lanza y la garrocha que ellos usan para manejar el ganado, entonces tengo que inventarme el instrumento que es el mecate, el lazo, ¿no? Y entonces, bueno, surge la reata, que la seguimos elaborando con fibras de agave. naturales de nuestros magueyes del altiplano, ¿no? Y por eso las charrerianas en el altiplano no pueden hacer en Jalisco porque allá no había magueyes en ese momento y los indígenas de aquella zona no eran, no tenían esa cultura del aprovechamiento de las fibras del maguey. Entonces, bueno, ahí todo ese proceso se va dando. ¿Quiénes son los que tienen que seguir haciendo el trabajo ganadero? No son los hacendados, son la gente del pueblo, el peón, y ya cuando viene a la ciudad, bueno, pues sí, son los dueños de las haciendas los que dicen, ah, caray, pues hay que recuperar todo esto, ¿no? Y les voy a mencionar una cita muy bonita, justo de ese periodo de 1921, 22, 23, don Carlos Rincón Gallardo, uno de los hacendados más poderosos de todo México, ¿no? Que tuvo la hacienda de Ciénega de Mata, que era más grande que todo el estado de Aguascalientes hoy en día, ¿no? Él escribió algo muy bonito, lo escribió en 1923, y dice así, el traje de charro mexicano, que lejos de ser exclusivo y característico de nuestro pueblo bajo, ha ejercido siempre una seducción sobre las clases acomodadas y cultas y aún de los extranjeros ilustrados de cierto rango que nos han visitado. O sea, el traje de charro siempre cautivó y era surgido del pueblo, surgido de las clases bajas. Y sigue ahí diciendo, advirtiendo lo que ya está pasando ahorita, ¿no? Dice, algo semejante y por causa parecida ocurre con los demás arreos de nuestra gente de a caballo y aún con los ejercicios del campo propios de ellos. O sea, se está refiriendo a la gente del pueblo, que son los que hacen estos ejercicios, ¿no? Y hay que protestar airadamente contra esa tendencia y hacer todo género de esfuerzos para limpiar de tales esfuerzos y adefesios nuestro arrogante tipo ranchero nacional y evitar que degenere en una caricatura del cowboy tejano. ¿Sí? Ya en 1923 lo advertía don Carlos Rincón Gallardo. Y bueno, es esto mismo, si hay que evolucionar, sí es cierto que surge de los hacendados, la creación de las haciendas, pero ellos no son, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de este señor Antolín, ¿no? Que no sabía hacer ninguna de las faenas, ninguna de las suertes, pero llega a ser presidente de la asociación, y luego funda, eso también creo que está por ahí, la otra asociación más importante de la Ciudad de México, que es la Metropolitana de Charros, ¿no? Después de haber sido presidente de la Nacional o antes, ya se funda la Metropolitana y de ahí surgen la legión de los charros que se van a combatir con los nazis que nos querían invadir, ¿no? Entonces, son esos procesos muy, muy peculiares y que hay que ir entendiendo cómo se da esa génesis para saber cómo venimos formando nuestra charrería, ¿no? Yo ahí lo que le diría a Don es digo, y habiendo leído también el libro de Rincón Gallardo, pues es que quién te cuenta la historia, ¿no? O sea, fíjese, cuando dicen que es que eso es parte de la mercadotecnia que se inventó. No, es que estas actividades eran con las que suceden en el campo, pero se importan a la urbe. ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a migrar y Ah, entonces claro. necesitan tener yo creo que todo eso es un invento, ¿eh? O sea, es un invento porque
y usted corríjame si no, don Alfonso lo sabrá mejor que yo, pero yo veo la fiesta brava y veo la charreada y digo, pues estos agarraron la estructura, la derivaron, la tropicalizaron, la mexicanizaron, pero pues es un evento donde, o sea, fíjese, la charrería es el único deporte donde tú puedes estar bebiendo mientras lo realizas, ¿no? O sea, tal cual. O sea, Ujú. comes, bebes, música, relajo, baile, o sea, es todo un evento cultural, innegablemente, no nada más deportivo, y que luego, gracias a mi abuelo, gracias a su iniciativa de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, es que marchan todos los 20 de noviembre y cierran el ejército, el desfile del ejército lo cierran los charros. Es Gracias a que correcto. mi abuelo logró que ellos pudieran defender al país de una posible invasión nazi. Entonces, más que decir, mi abuelo era muy bueno con el caballo, pues fue teniente coronel de Pancho Villa. O sea, sí, seguramente sabía andar increíblemente. Anduvo desde Tabasco hasta Chihuahua a caballo. O sea, no habrá sabido hacer las suertes charras, pero de que era un buen jinete, seguramente lo era. Sí, toda esa gente, yo que sí, tiene un gran mérito porque inventaron algo muy bonito, pero mi pregunta siempre ha sido esa de, ¿tampoco no era muy obvio que toda esta gente tenía un chorro de lana? Y yo he Claro. hablado con los mejores historiadores del país de charrería, que durante la pandemia me ayudaron a revisar todo el archivo, y es increíble cómo saben de moda. O sea, parecen unos especialistas de moda, porque todo el cuerito que hace así tiene un nombre, el hilito que hace así tiene otro nombre. O sea, eso, perdón, pero es de un lujo innegable. O sea, estaría aquí Ujú. en la Quinta Avenida, estas tierras. ¿Por qué no hay una tienda de trajes de charro en la Quinta Avenida? O sea, es de un lujo de veras magnánimo. O sea, como un gran traje de samurái, pues también las sedas o qué sé yo. Y yo que tienen esa ostenticidad que definitivamente no fue creado por la gente de trabajo. La gente de trabajo no se pone esa cosa. O sea, sí, los trajes de charro están impecablemente bien hechos porque tienen que aguantar, pues, que te subas un caballo y le jales y no se te arranque ahí el pedazo de tela. Mi traje de charro está impecablemente bien hecho y lo veo, está súper macizo, pero pues no es de trabajo. O sea, es muy elegante para ser de trabajo. Claro. Entonces, yo sí creo que ahí nos falta rascarle un poquito más y nada más para un poco desmitificarla. No le quita nada de valor, ¿eh? O sea, yo diría nada más, pues, por eso yo pongo mucho el ejemplo de la 4T. O sea, como muchos empresarios tuvieron que decir, no, pues si yo también soy 4T, ya viste, así empezó Salinas, ¿no? El de TV Azteca. No, yo también, ¡ay, qué bueno! No sé qué, y ya que tuvo que pagar los impuestos, pues resulta que sí se enojó. Pero toda esa gente, pues por algo, ¿no? Eran diputados, masones, charros, es la misma banda, pasándose el Sí. balón, ¿no? ¿Cómo mantenemos un poco esta onda? No, pues saben que esto es el país. Entonces, esta hacienda, por favor, no me la toquen, porque pues aquí es donde pasa esa historia que tú la viste en la película, porque el charro bueno, no sé qué, y se empiezan a contar estas historias y las empezamos a comprar, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a repartirnos la tierra, todo menos la de este patrón, porque pues él es el hacendado y la herencia. No sé, yo creo que quitarle un poco de sacralidad a la charrería lo hace más humano y lo hace más cercano también a todos los demás mexicanos. Que mi traje costó, ya ustedes sabrán cuánto, no le voy a decir un número para no estar aquí ostentando precios, pero no fue barato. Entonces, yo le diría a la gente que se aproxime a comprarse una artesanía primero, que se compre una playera bordada, luego una guayabera, ¿no? El son veracruzano es increíble, no tiene quizás que ver con la charrería, pero pues sí con el zapateado, o sea, que se enamoren de su país, de donde vienen, de lo que Ujú, pertenecen, de donde ujú. vengan sus genes. Yo creo que una persona que está enamorada de su cultura es más fácil que enamora a los demás de su propio país, ¿no? Claro. Entonces, eso, hasta para un Una bilingüe. pregunta, muchísimas gracias, Fernando. Una pregunta, mencionabas un poquito de por qué los lienzos o por qué una charreada prácticamente está vacía. Diría yo, dependiendo qué charreada, don Alfonso, me interesa mucho su punto de vista. Del por qué los lienzos hoy están vacíos.
exacto. O por qué una ¿O por qué? charreada no tiene tanto Como antes. espectador como antes? Bueno, yo creo que todo el país, todo México se ha ido urbanizando y bueno, cuando surgen estas asociaciones, estamos hablando de fines de la revolución, que empiezan a emigrar la gente del pueblo a la ciudad, ¿sí? Y entonces, bueno, pues están todos más ligados al caballo, al burro, al toro, a la vaca, etcétera, ¿sí? Hoy eso ya no se da. Yo nazco, por ejemplo, en 1950 y en mi pueblo no había carreteras, no había autos. ¿En qué nos movíamos? Pues en caballo, en burro, etcétera, ¿no? Este, Cuando nos mandan a la Ciudad de México a estudiar, eh, ya cerca del año 60, pues ¿qué añoramos? El caballo. ¿Y a dónde vamos? Pues al espectáculo de la charreada, ¿no? Que es lo que nos liga un poquito con eso. Pero hoy, pues ya mis hijos nacen en la ciudad, ¿sí? Y bueno, yo los meto al proceso de la charrería, pero pues nos vamos haciendo cada vez menos la gente que venimos de eso y entonces pues ya el público que añoraba el contacto con estos animales, que añoraba el espectáculo que veía en su pueblo, pues ya lo va perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un fenómeno que ha influido bastante y yo por ahí, además de esto que mencionaba don Fernando Llanos, ¿no? De que pues vemos a los charros con la botella de tequila, con cayéndose ya del caballo casi casi por el efecto del alcohol y pues, las mamás no quieren ver eso, ¿no? O sea, dicen, no, pues aquí llevo a mi hijo, y los charros no hemos cuidado ese aspecto, ¿no? Yo le quería replicar un poquito también cuando dice que el traje es muy caro. Sí, lo hemos encarecido y lo hemos encarecido los propios charros, porque bueno, antes se podía charrear con un sombrerito de palma que a precios del día de hoy nos cuesta 600 o 800 pesos, pero la propia Federación de Charros ahora nos obliga a traer un sombrero como el que trae don Antonio, ¿no? Que ya nos cuesta 8 o 10 mil pesos. Entonces hay una diferencia 100 veces el costo del valor. La camisa que trae don Antonio, pues se puede charrear perfectamente, ¿no? No es necesario que traigamos un traje bordado como el que traía su abuelo, ¿no? Para poder realizar las suertes. Entonces, ese tipo de cosas las hemos ido elitizando los propios charros, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y pero por eso me gusta como revisar la historia, Uh porque -huh, uh ahí -huh. está la cuerera, ¿no? Así es, Y así ahorita es. te dirían, oye, no, una cuerera no va con el traje con el pantalón de charro. Pues si el señor que fundó ¿no? la charrería se la trae, ¿por qué no lo regañan a él? Entonces, Así bueno, es. sí, que no hay que ser tan cerrados con las Uh -huh. tradiciones para poderlas Sí, abrazar sí, desde sí. donde podamos. Claro. Sí, en los años 40 del siglo XIX, don Domingo Revilla escribió unos artículos de cómo se vestían los charros de esa época. Y ubica más o menos cinco vestimentas diferentes. Una de ellas era justamente el charro tamaulipeco que usaba su cuera, ¿no? Otro era el charro de aquí del altiplano, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, que era mucho más sencillo. No usaba adornos en su vestimenta, usaba un sombrero más aplanado. ¿Por qué? Yo digo, bueno, pues es que este señor del altiplano pues tenía que lidiar con los mezquites, con una bola de espinos ahí, entonces si trae un sombrero muy garibulé, pues ahí se le va a quedar atorado, ¿no? Lo va a terminar hecho garras ahí en las espinas. Entonces tiene que usar un sombrero plano que con un simple movimiento de cabeza libra las espinas, ¿no? ¿Sí? Y luego habla también de los michoacanos, habla, creo que de Jalisco también los toca un poquito, sobre todo a la parte de los altos de Jalisco, pero total, habla de cinco vestimentas diferentes y ninguno lo describe como con altos bordados, ¿no? Sí, con adornos de plata, pero no con altos bordados.
Fíjese, mi abuelo sí vivía con caballos en su casa. Sí, 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 claro, sí. ¿Sí? Yo viví en la Ciudad de México y tenía mis caballos, en casa, ¿sí? Y ya hasta le estoy hablando de 1980, 1970, 90. Ujú. Yo tengo un amigo en Morelia que todavía tiene sus caballos en su casa, así tal Así cual. es, sí, sí, sí. Sí, hay muchos charros yo no sé qué tantos en la Ciudad de México, sí hay en las afueras de la ciudad, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, mucha gente que todavía tiene sus caballos, en sus casas, ¿no? Y en la provincia pues, todavía se da con mucha más frecuencia. Bueno, de hecho se habla mucho, ¿no? Que en aquel tiempo los charros se reunían por la tarde por Paseo de la Reforma. Claro, Sí, para ir al paseo. Ujú, sí, sí, sí. sí, Algo que me parece muy, muy interesante también, especialmente después de la Revolución Mexicana, como hasta cierto punto podríamos decir que la charrería, y obviamente no con el impulso del gobierno y de otras entidades influyentes, que en cierta forma la charrería prácticamente le dio la identidad a la nación y a partir de ahí no se fue, quizás hubo una evolución, ¿no? En sí un poquito en lo que es o lo que quizás de lo que estás hablando, Fernando, esta imaginaria, ¿no? De lo que es lo mexicano, la mexicanidad. Y pienso que sí, ¿no? sí, 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 sí. Se resume Indiscutiblemente que sí en el, ayudó. en el Ujú, charro, en la china poblana, en este tipo de figuras que, ujú. que siguen teniendo. Se eh, resume, pero fíjate, es que es otra vez, es que cuando verbo resumir es un verbo muy benevolente para una acción que recorta la riqueza, claro, ¿no? Vamos a resumir la riqueza de 68 naciones a un indio con manta. Híjole, sí se resume, pero se limita, se borra, se corta, o sea, hay que ser creo, más crítico, sobre todo porque ahorita hay una política pública de sí rescatarlos y sí visibilizarlos. Y eso a mí me encanta, o sea, con este nuevo gobierno es la primera vez que mandan indígenas a la Bienal, creo que soy artista, a la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, y al deporte, y o sea, estamos viendo que ahora sí están teniendo esa inclusión, esos espacios. Entonces también los escuchamos y entonces también te dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que yo no soy indígena, eso dice Yasnaya, ¿no? Yo no soy indígena ni soy indio, yo soy Ayuk, ¿no? Yo soy Mije. O sea, entonces eso también tiene un valor, porque hay una claro, riqueza ahí que nos estamos perdiendo por decir, no, pues es que sí somos el resumen. Pues quién sabe. ¿No? O Ujú. sea, algunos sí serán ese resumen. Yo la verdad es que ya me hice mi examen genético y tengo 62% español del sur de España y 32 indígena del centro de México, probablemente por la herencia chontal de mi abuelo, pero tengo 1,8 judío y 0,8 subsahariano. O sea, del Sahara, ¿me entiendes? O sea, pues al final tenemos todos ahí, sí, algunas partes muy claras, pero pues hay muchos, ese mito del mestizaje también sirvió para desarmar, desarticular, invisibilizar, lastimar, o sea, como para hacer mucho, daño a mucha gente. claro, Entonces, pues, híjole, pues sí era un resumen, pero a veces no hay que resumir todo tanto, ¿no? Ujú, Yo ujú. entiendo como históricamente por qué se dio, porque pues sí, había como que era más sencillo que estar, a ver, pues, todos hablen su idioma y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahora lo están rescatando y sí se perdieron muchas, ¿no? Entonces, bueno, sí. así es esto, chicos, así va y Sí, bien. sí, sí. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan probable era realmente una invasión de Alemania a México en los años 40 que justificó la creación de la Legión de Guerrilleros Mexicanos? Mira, no nada más la justificó, sino que aparte tuvo el apoyo del ejército mexicano y están los nombres en las notas de prensa de los generales, tenientes que les dieron la formación a los charros o a la gente de caballo, porque no tenía que ser todos charros, decían, gente de a caballo, tienes un caballo, tienes un machete, tienes un rifle, súmate. Porque acuérdense que mi abuelo había sido
teniente coronel de Pancho Villa en la última etapa cuando él ya es casi, es un guerrillero, o sea, pega y corre. Entonces, por eso él decía, sí se puede, o sea, vamos a, ¿no? Ahora, creo que en Polonia tuvieron esa brillante idea y pues, a toda la caballeriza la mataron los panzers, una cosa así, una tragedia. Esa parte no la he estudiado tanto, me han dicho, pero yo creo que hay que subrayar, y eso no lo digo yo, lo dice Cedillo en su libro de los nazis en México, había más de 300 espías nazis en México. Entonces, sí, sí era un tema factible. Ya desde el telegrama Zimmermann en la Primera Guerra Mundial había habido un acercamiento de los alemanes para sumar a México contra los Estados Unidos. Entonces, todo eso es historia, todo eso está documentado y entonces factible sí era. No se armó, pues qué bueno, porque quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Excelente. Don Alfonso o Fernando, algo para cerrar, ya nos, nos dimos a lo Nos tendido, apasionamos. nos Sí, sí, apasionamos. sí. No, yo nada, pues más bien agradecerles de nuevo. Cualquier cosa, mi correo está ahí, en el. Voy a cerrar poniéndoles el video del libro para que quien no lo haya visto lo puedan ver. Está montado también en línea, lo pueden buscar, googlear. Fernando, mencionas que el libro impreso ya se agotó, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, año del 42, año del 42, Segunda Guerra Mundial. Les narro en forma cabal, casi nadie se enteró cuando el gobierno alemán invadirnos intentó. Ediciones Necias es mi editorial y es el logotipo que me pirateé de mi abuelo, porque es el logotipo de Ediciones Antolín Jiménez, pero yo le hice ahí un homenaje a mi abuelo. Pues nada, chicos, esto es como todo lo que creo que les quería platicar de Matria. De nuevo, muchas gracias, Toño, muchas gracias, don Alfonso, Paul, No, al contrario, gracias a usted. Sí, ¿no? muchísimas gracias. Placer. Fernando, hay por ahí una pregunta. ¿Qué significa para ti portar el traje de charro? Buena pregunta, ¿eh? Pues mira, a mí me parece extremadamente elegante. O sea, yo me lo pongo y me siento un campeón, pero y me casé de charro. Tengo uno blanco, tengo uno negro y tengo uno que me hice de mezclilla para tocar con mi banda. Entonces, ¿qué significa? Pues eso, pertenencia, historia, herencia, significa mi abuelo, significa mi familia, significa pues ese legado de la gente que hizo su mejor intento por construir cosas que a veces atropelladas, como hizo Vasconcelos, quitando las lenguas o lo que sea, pero que lo hicieron con todo el cariño para México. A mí me parece que mi abuelo tenía esta frase que nosotros retomamos mucho en la película de Mata, que se dice que decía todo por la patria, ¿no? Y eso se ha perdido mucho. O sea, la gente quiere ya lo, lo rápido, lo desechable, ¿no? Pragmático. Y ese amor a México que a mí me enseñaron, que mi abuela me contaba algunos pasajes de la historia de México, o que mi papá y mi mamá me contagiaron viajando por todo el país, conozco mucho del país. Creo que se ha estado perdiendo. Creo que empezamos a ver hacia otros lados con la globalización. Entonces, de repente, tener ese tipo de guiños, ¿no? Yo no creo que nada más es el traje de charro, es cómprense una bonita artesanía, pónganla de centro de mesa, ¿no? Pónganse. Yo a mi esposa le compro de repente sus huipiles o cosas así, pues, que aparte está de moda por muchos funcionarios públicos de la 4T, pero está padre porque también hay una. Pues derrama económica para todos los artesanos. Los artesanos son unos grandes artistas de este país
que han sido pues invisibilizados porque les dicen artesanos y no artistas como a los otros creadores o los otros creadores como nosotros. Entonces me parece que es importante retomar ese amor por nuestro bonito país. Y a veces, si lo expandimos un poco más, para cómo está el calentamiento global y la cuestión de la guerra y tensiones nucleares, pues tengamos un bonito amor por este planeta, por esta, ¿no? Esta raza, esta atmósfera, este milagro llamado eh, planeta Tierra, y cuidémoslo, cuidémoslo. Yo tengo dos hijos y soy un ecologista que que ya no nomás piensa en el mexicanismo, sino también pues, en el ecologismo, para que podamos tener futuro, ¿no? Claro. Todo eso siento cuando me pongo un traje de charro. Excelente. Pues muchísimas gracias, don Alfonso. Qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias Gracias. también por acompañarnos. Que conste que yo nada más iba a estar de escucha, pero ustedes me provocan. No, mucho gusto, don Alfonso. A la orden. Que esté, Gracias. que Ya esté lo muy Cuídense buscaré bien. por mucho. ahí. Órale. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta Gracias. luego, gracias. Luego.